Buenas noches amigos, bienvenidos a La Pelotera. La Pelotera del día de hoy se mueve en un terreno resbaladizo, sinuoso, inestable, deleznable, potencialmente explosivo. Y me refiero a esta tendencia que observamos en las redes sociales a mirar, evaluar, valorar, juzgar el contenido de los acuerdos suscritos entre el gobierno y la FARC a partir de las creencias religiosas. En 1991 creímos a pie juntillas que al predicar que el Estado colombiano era un Estado laico, esto es, un Estado que respeta, reconoce y le provee de igualdad a las religiones, a las denominaciones, a las creencias, pero que las ubicaba en el espacio, en el ámbito personal e íntimo, que es inviolable y que es parte de la dignidad de la condición de ser humano. Creímos que esa definición de un Estado laico, que no es indiferente frente al tema religioso, sino que lo respeta y le provee su propio espacio para que en él, el sujeto, la persona, pueda hacer manifestación de su creencia, de su manera de verse en el mundo y de entender su trascendencia. Con eso estábamos logrando evitar lo que ocurrió en el siglo XX, de 1900 a 1957. Una mezcla explosiva entre un modelo de Estado pensado desde el Pío Latino Romano y que se llamó la República Católica, que dio origen a la dictadura de Gabriel García Moreno en el Ecuador, y que en Colombia el obispo de Pasto, llamado hoy San Ezequiel Moreno, promovía, incluyendo la prédica de que había derecho a armarse con tal de eliminar a los enemigos de la religión, a los enemigos de Cristo, a los enemigos de la familia, a los enemigos de las buenas costumbres. Esa mezcla de religión y política fue asumida luego por Monseñor Builes, como ya lo he dicho en otras ocasiones, en Antioquia, y toda esa dinámica llevó a cualquier cantidad de muertos entre liberales, enemigos de la iglesia, enemigos del cristianismo, rojos, bolcheviques, comunistas, descreídos, ateos, herejes, y el Partido Conservador, reputado como el partido que encarnaba la misión de la Iglesia Católica de construir la ciudad de Cristo, el reino de Cristo, no influyendo sobre los gobernantes, sino controlando los mecanismos del poder político. Fue tal la exacerbación, fue tal la violencia que se generó, que finalmente fue necesario ponerse de acuerdo entre todos, liberales y conservadores, para no terminar desapareciendo y haciendo desaparecer la República. Y paradójicamente, ese acuerdo entre esos dos partidos, que se refrendó en 1957 con el plebiscito de Rojas Pinilla, empezaba por decir: hay una religión verdadera, que es la religión católica romana y que es la religión oficial del Estado. Las demás religiones son inferiores, son falsas y son tratadas de manera desigual. Creíamos a pie juntillas en el año 91 que al definir la igualdad de cultos, la igualdad de religiones frente a la ley, el respeto por las creencias y los límites establecidos entre el derecho de unos y otros y la salud pública, con eso íbamos a evitar que se repitiera ese error histórico de mezclar política con religión. Pero no, hoy nos estamos encontrando que aquella prédica en contra de los comunistas, en contra de los homosexuales, en contra de los enemigos de la familia, en contra de aquellos que quieren hacer del Estado un coto de caza para las costumbres impías, toda esa categoría hoy ya no es agenciada por la Iglesia Católica, sino por las iglesias protestantes y particularmente por algunas iglesias evangélicas. Esa nueva situación hoy a mí personalmente me tiene alarmado. Y me tiene alarmado como católico, porque soy católico, a pesar de haber sido excomulgado por el derecho que hice
a divorciarme para defender una amistad que permitiera construir el futuro de unos hijos, excomulgado y soyure porque me casé después por lo civil, pero a pesar de eso, sigo insistiendo, sigo pensando, sigo razonando como católico. Y porque conozco la historia de mi iglesia, por eso mismo llamo la atención a mis amigos, las comunidades evangélicas, para que entiendan, para que piensen, que tienen todo el derecho del mundo a decirle a un homosexual, o a un LGTBI, o a un negro, o a un discapacitado al que le falten las manos, de decirle: usted no entra a mi iglesia, porque usted es la expresión de una maldición divina, por lo que quiera. Tienen todo el derecho del mundo a decirle a alguien: usted no es ordenada sacerdotisa, porque en nuestra iglesia solamente los hombres pueden ser sacerdotes. Usted puede decirle a una persona que es un trans, que usted a mi iglesia no entra porque es que usted es una defecio, usted es una cosa que no cabe en las creencias ni en el pensamiento de Dios. Puede hacerlo, puede negarle la entrada a su iglesia, pero usted no puede negarle a ese trans, a ese homosexual, a ese divorciado, a ese negro, a ese comunista que viva en este país. Porque este país no es una iglesia. Este país es una patria en la cual todos tenemos que caber. Así que, amigos, no repitamos los errores del pasado. No convirtamos nuestra discusión política en una cruzada religiosa que nos puede llevar a los peores estadios de violencia, como ya nos ocurrió entre 1904 y 1957. Alguien tiene que decirlo. Sé que no me van a parar bolas, sé que esto inclusive puede volverse en mi contra o en contra de mi familia, pero tengo que decirlo. No podemos cometer el error de volver a mezclarle política a la religión, como ya nos pasó en la década de los 60, ni tampoco podemos mezclarle religión a la política. Cada cosa tiene una esfera, cada cosa tiene un espacio, y vuelvo y le repito: por razones religiosas podrá impedirle a alguien que entre a su templo, que entre a su iglesia, pero no puede permitirle a nadie que viva en este país. No es más, tampoco es menos. Sigo trabajando para ustedes y lo dicho, denle un like a este video, suscríbase a nuestro canal y póngalo a circular por las redes sociales. Bye.